Bienvenidos. Hoy nos vamos a un lugar de una fuerza casi mitológica. Sí, hoy nos sumergimos en la sierra peruana. Concretamente en el entorno del río Marañón, que ruge con lo que el texto que vamos a analizar llama, y me encanta, bravuba de puma acosado. El material de origen es una selección de pasajes de una novela clave, La serpiente de oro de Ciro Alegría. Y el objetivo de hoy es precisamente ese, ¿no? Entender la relación, a veces simbiótica y a veces brutalísima, entre ese río y la gente que vive en sus orillas. Exacto. Los cholos balseros de Calemar. Vamos a intentar desgranar cómo es vivir en un sitio donde la vida y la muerte te la da la misma fuerza. Y a menudo sin avisar. Para empezar, creo que hay que hacerse a la idea del poder pudo que tiene el río. Los textos dicen que tiene una voz, que los balseros la escuchan sin parar. Están siempre alerta. Pero hay un sonido que lo cambia todo, el que anuncia las palizadas. Uf. A mí, al leerlo, me sonaba a un simple atasco de troncos. Pero la reacción que describe es de pánico absoluto. ¿Qué las hace tan letales? Es que esa es la clave. No es un simple atasco. Tienes que imaginar que el río entero, con una fuerza descomunal, se convierte en una especie de apisonadora líquida. Vaya. Arrastra árboles enteros, con raíces, rocas, lodo, todo. Un muro que avanza de orilla a orilla. No tienes escapatoria. Claro, la balsa ahí no sirve de nada. Se desintegra, como si fuera de papel. La descripción es brutal, ¿eh? Los balseros remando a vida o muerte para llegar a la orilla. ¿Y si no lo consiguen? A lanzarse al agua. A lanzarse y nadar por sus vidas en medio de ese caos de maderos que chocan, se hunden, se retuercen. Una locura. O sea que el río deja de ser el camino para convertirse en el enemigo. Y esto me lleva a pensar que no hablamos solo de un paisaje. Para nada. El río es un personaje más. El principal. Yo diría que es el personaje central, sin duda. Casi una entidad divina. Fíjate que en un momento, al verlo crecer desbocado, los propios balseros gritan «Nuevo Dios». ¡Qué fuerte! Es una fuerza que moldea el cañón, sí, pero también moldea el carácter de la gente, su psicología, su espiritualidad. Viven interpretando sus señales como si leyeran, no sé, un texto sagrado. Hay un relato del viejo Matías que lo ilustra a la perfección. Habla de una gran crecida, dice «cual nunca, señor». Una inundación histórica. El río se hinchó tantísimo que dejó a un grupo de forasteros totalmente aislados en la otra orilla. No podían volver. Quedan atrapados, claro. ¿Y cómo sobreviven a eso? Pues a duras penas. El relato los describe gritando días y días «¡Vengan a pasamuertos!». Un grito que se perdía en el estruendo. Y el hambre, la sed. Pues para la sed, fíjate qué detalle, por la noche encendían su candelita y de día escarbaban las raíces de unos árboles que crecen en las rocas. Los llaman pates. Ah, los pates. Ese detalle es increíble. Es un conocimiento del medio brutal. Totalmente. Esos árboles acumulan agua en unos tubérculos en las raíces para sobrevivir en la roca seca. Y esta gente sobrevive chupando ese agua. Es la vida reducida a la mínima expresión. Un conocimiento que un forastero ignoraría por completo y moriría de sed. Sin duda. Y en este entorno tan extremo es lógico que surja una figura casi heroica, el balsero. Claro. Su identidad entera está forjada por el río. Y hay un objeto que lo simboliza todo, el palo de balsa. Parece un simple tronco, pero es que se llega a matar por él. Es que no es un simple tronco, es la promesa de una balsa. Y la balsa lo es todo. La novela la describe de una forma magistral. Dice que es una feble armazón posada sobre las aguas rugientes como sobre el peligro mismo. Es una metáfora perfecta de su vida, ¿no? Perfecta. Frágil, precaria, pero valiente. Sin balsa no hay transporte, no hay comida, no hay conexión. Perder un buen tronco de ese árbol es perder un trozo de tu futuro. Hasta el punto de que uno de los personajes, el cholo Pablo, mata a un tal Martín. La historia es tremenda. Cuéntala. Pablo se va de viaje. Martín aprovecha y le corta un palo de balsa de su propiedad. Cuando Pablo vuelve y se entera, va a buscarlo y de un solo cuchillazo en el pecho lo mata. Y ya está. Es la ley del valle. Una ley no escrita. Entienden que eso no es un robo de madera. Es un ataque directo a tu supervivencia. Y esa supervivencia a veces exige actos de un coraje sobrehumano. Como el de Rogelio, el hijo del viejo Matías.
Ah, lo de Rogelio durante la gran crecida. Eso es otro nivel. Con la gente atrapada en la otra orilla, hambrienta, Rogelio hace algo que es impensable. Se ata yucas y plátanos a la espalda, Y se lanza al río. se lanza al río embravecido y lo cruza a nado para llevarles comida. Una proeza. Es una hazaña increíble. Y consigue volver, pero claro, vuelve exhausto, con el pecho ensangrentado por el roce de un tronco. Pero aquí viene lo interesante. La explicación que le dan. Exacto. La comunidad necesita una explicación más grande. Algunos dicen que no fue un tronco, que fue un zarpazo del Coluach. El monstruo del río. El monstruo, sí. Una criatura mítica con 100 manos que vive en los remolinos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no les basta con el heroísmo humano? Porque la lucha es más grande. Justo. Para ellos, enfrentarse al río no es una lucha solo física, es un enfrentamiento con lo sobrenatural. Rogelio no solo ha vencido una corriente, ha sobrevivido a un monstruo. Su hazaña se convierte en leyenda. Y hablando de esa visión del mundo, es fascinante ver el choque que se produce cuando llega alguien de fuera. Pienso, claro, en el ingeniero de Lima, don Osvaldo Martínez de Calderón. Vaya contraste, sí. El texto lo describe con su elegancia de ciudad, sus botas, su revólver con cacha de plata. Frente a la elemental indumentaria de los ballinos. Pero el choque va mucho más allá de la ropa. Es un choque de mentalidades. Don Osvaldo llega para formar una empresa para explotar las riquezas. Ve la naturaleza como un recurso. Como una hoja de cálculo. Exacto. Mientras que para los locales es un ser vivo al que hay que respetar y, sobre todo, temer. La ingenuidad de don Osvaldo al principio es casi cómica. Hay una escena en la que coge un checo, el recipiente para la cal de la coca, y se pincha con el alambrito, Y se pone colorado de la vergüenza por esa tontería. sin saber que en ese mundo la ignorancia se paga muchísimo más caro. Totalmente. Y para advertirle, otro personaje, don Juan Plaza, le cuenta una historia que es una fábula en sí misma. Don Osvaldo suelta la frase: la ciencia lo domine todo. Uf, la frase que no hay que decir. La que sella tu destino. Y don Juan le responde con la historia de unos exploradores que se adentraron en la selva con esa misma idea. Y la selva, literalmente, se los come. La descripción es tremenda. Don Juan habla de una selva donde llueve 14 meses al año, de murciélagos que atacan a los hombres por la noche. Para beberles la sangre. Sí, y de tener que beber masato, que es yuca masticada y fermentada. Los exploradores, con sus mapas y sus rifles, están perdidísimos. Y llega un punto en que sus guías locales se cansan de ser carne de murciélagos y los abandonan. Y no se sabe más de ellos. No hace falta. Es una lección de humildad brutal. Esa idea de que la naturaleza tiene sus propias reglas que no se pueden dominar se ve también de forma casi mágica en la historia del puma azul. Ah, esa es fantástica. Un puma empieza a atacar al ganado, pero la comunidad no lo ve como un simple animal. No, claro. Se corre la voz de que es un puma encantado, un ser sobrenatural y además de color azul. Y lo curioso es que las herramientas modernas, las armas, fracasan estrepitosamente. Van con escopetas y se atascan. Prueban con revólveres y las balas no le dan. La tecnología es inútil contra la magia. Y aquí viene el giro maravilloso. La solución no viene de la fuerza, viene de la sabiduría ancestral. ¿De doña Mariana? De una anciana viuda, doña Mariana, que nadie tomaba en serio. ¿Y qué hace? Observa. Usa el conocimiento del terreno. Se da cuenta del punto exacto por el que el puma salta la tapia y sin hacer ruido clava en el suelo 2 estacas de madera de chonta, afiladas como lanzas. ¡Qué astucia! A la noche siguiente el puma salta, como siempre, y se empala. Muere por su propia fuerza. Es el triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. Es más que eso. Es el triunfo de una forma de ver el mundo. La escopeta es una interrupción violenta. Las estacas de doña Mariana son parte del sistema. Usan las reglas de la naturaleza en su contra. Por eso funcionan. Una forma de pensar que se ve también en cómo aceptan la muerte. Totalmente. Y el ejemplo más claro es la historia de los enfermos de Utah. Es durísima. Sí, la descripción de alegría ahí es de una crudeza que te golpea. Dice que sus rostros están amoratados y sin facciones, como 2 lonjas de carne. Es terrible. Bueno, pues llegan 2 hombres así al valle. Uno de ellos muere justo en la orilla del río, antes de poder cruzar para ir a Huamachuco, donde se suponía que había una cura. La comunidad lo entierra. Celebra su velorio. Pero lo increíble es lo que decide hacer el que sobrevive. Que lo lógico sería pensar que va a seguir su camino a toda prisa para intentar salvarse. Pues no, decide dar media vuelta y volver a su tierra,
para morir allí. Y sus palabras lo resumen todo. Más lejos en la tierra de uno que esperanza. Fíjate qué potente. La conexión con la tierra, con el terruño, es más fuerte que el instinto de supervivencia. Es como si morir lejos de casa fuera peor que la propia muerte. Exacto. Es una aceptación casi mística de que tu destino está sellado por el lugar al que perteneces. Y no hay fuerza más grande en ese universo que el Marañón. Lo que nos lleva inevitablemente al momento más trágico de los textos, el viaje de Arturo y su hermano Rogelio. Aquí se construye una tensión insoportable y tiene elementos de tragedia clásica. Tienes la hubris, la soberbia del héroe. Rogelio, claro, después de su hazaña se siente invencible y tiene prisa por llegar para ver a su amada, a Florimba. Y en el otro lado tienes a Arturo, el hermano mayor, que es la prudencia. Él sabe que hay un paso, la escalera, que es mortal si lo intentas cruzar al atardecer. Porque la luz te engaña, no ves las rocas. Pero Rogelio, en su arrogancia, no quiere escuchar. Acusa a su hermano de tener miedo, le fuerza a seguir, y en ese momento el destino queda sellado. Se cumple el peor temor de Arturo. La balsa queda encallada en una roca en mitad del paso. Y ahí empieza una agonía que dura días. Es una tortura psicológica. El texto describe un vaivén incesante y terrible. Sí, no, sí, no, sí, no. Cada vaivén es una burla, una falsa promesa. El sol les quema, la comida y la bebida se acaban. Hasta que Rogelio, el héroe impaciente, no puede más. En un acto de desesperación, decide intentar nadar hasta una peña cercana para liberarse. Arturo le suplica que no lo haga. Pero la ibris lo ciega. Se lanza. Y por un momento parece que lo va a conseguir. Lucha como un titán. Pero la corriente es demasiado fuerte. El río, al que una vez venció, se lo cobra con intereses. Lo arrastra hacia la chorrera. Hacia la caída de agua. Y la imagen final es de las que se te quedan grabadas para siempre. Describe una esfera negra que se pierde en la caída de agua y un brazo que dura un instante más en lo alto, como diciéndole adiós. Es demoledor. Es la impotencia total. Demuestra que, a pesar de todo el coraje, de toda la habilidad, el Marañón siempre tiene la última palabra. Un error se paga con la vida. No hay segundas oportunidades. Y esa es la gran lección. La existencia en el Marañón es una dualidad constante. Un ciclo de creación y destrucción. Y es el viejo Matías, la voz de la experiencia, quien al final nos da la clave para entenderlo todo. Resume la filosofía del valle en una metáfora perfecta. La serpiente de oro. La serpiente de oro. Analicemos esa imagen porque es potentísima. Es una serpiente porque es traicionera, impredecible y mortal. Ataca cuando menos te lo esperas, como le pasó a Rogelio. Pero Es de oro. es de oro porque de ella emana toda la vida, toda la riqueza y la belleza del valle. El agua, los peces, la fertilidad, todo el oro que permite la vida viene del río. Vivir allí es literalmente vivir abrazado a ese peligro dorado. Y a pesar de todo, a pesar de la muerte de Rogelio, los textos terminan con una nota de continuidad. Se dice, no faltarán balseros. El hijo de Arturo y otros niños ya están aprendiendo. El ciclo sigue. Y eso nos deja con una pregunta final, casi existencial. ¿Qué impulsa este ciclo sin fin? Sabiendo el precio, ¿por qué cada generación vuelve a tomar la pala y a enfrentarse al río? ¿Es coraje? ¿O es una conexión tan visceral con ese lugar, con esa serpiente de oro,